Cuando el Senado asignó por primera vez Hispania como provincia en marzo del 218 a.C., la península ibérica no constituía un territorio absolutamente desconocido para los romanos. Pero curiosamente, sobre todo teniendo en cuenta el modo en que dicha decisión había de ponerlos en contacto con los pueblos de la región, lo que sabían de ella tenía menos que ver con las gentes que habitaban la mayoría del país que con los dos grupos de colonizadores, fenicios y sus sucesores los cartagineses, y griegos que se habían establecido a lo largo del litoral del este y el sur de la península. Los primeros autores originarios del Mediterráneo, de la parte oriental, que hablan con algún detalle de la geografía y la población de Hispania, datan del siglo I después de Cristo. De ellos, el más completo es Estrabón, que escribió en la época de Augusto y Tiberio, esto es, a finales del siglo I a.C. y comienzos del I después de Cristo. Estrabón se lamenta de lo difícil que resulta precisar cuando hay que hablar de los pueblos de la península ibérica, debido al pequeño tamaño de las unidades en las que estaban divididos y la incompetencia de los autores griegos y latinos que lo habían precedido. Aparte, se trata de todas luces de una queja convencional cuya finalidad sería poner de relieve la superioridad de la labor de Estrabón. Pero hasta cierto punto, su comentario parece más que justificado. La precisión en lo relativo a los topónimos y a los emplazamientos de las unidades tribales sigue siendo extraordinariamente difícil, incluso hoy día, y solo en los últimos 25 años ha podido obtenerse una idea clara del mundo que encontraron en la península sus primeros colonizadores e invasores. Hacia el siglo III a.C. podían distinguirse en ella dos grandes zonas. En la parte septentrional de la península vivía un grupo de pueblos de origen celta que ocupaban un área más o menos triangular, cuyo lado superior estaría formado por las montañas del litoral septentrional y su prolongación hacia la Sierra de la Demanda y la Serranía de Cuenca, en la vertiente meridional del Valle del Ebro. Mientras tanto, el lado occidental lo formarían las costas de Galicia y Portugal hasta Lisboa y la desembocadura del Tajo, mientras que el inferior correspondería al curso de este mismo río. Los que ocupaban la parte nororiental de la meseta, la gran planicie que se extiende por el centro de la península, fueron agrupados por los autores griegos y latinos bajo la denominación común de celtíberos. Eran famosos por sus habilidades guerreras, y se hicieron célebres por la ferocidad y tenacidad de su resistencia a los romanos a lo largo del siglo II a.C. En su territorio se incluían las montañas situadas al sur del Ebro y las márgenes superiores del Duero, el Tajo y el Guadiana, y desde luego durante el siglo II vivían en aldeas aisladas dispersas en la cima de las colinas, aunque existían también asentamientos mayores capaces de convertirse en refugio de la población dispersa por el territorio circundante. El mejor ejemplo conocido de los cuales es el de Numancia, en el Valle del Duero. Al oeste de los celtíberos vivían los betones y los váqueos, al norte y al sur respectivamente de la cuenca central del Duero. En cuanto a los lusitanos, pueblo que, según parece descrito en las fuentes antiguas, debía de tener una economía basada fundamentalmente en el pastoreo y unos modos de vida seminómadas, ocupaban la zona situada entre el Tajo y el Duero. En el extremo noroccidental habitaban los calaicos, un poco más al este los astures, en la zona correspondiente a las actuales provincias de León y Zamora. Y más allá los cántabros, en las montañas de Palencia y Santander. El modelo de asentamiento en estas zonas es el de los castros o poblados fortificados en la cima de una colina, algunos de los cuales siguieron habitados hasta bien entrado el Imperio Romano. Mientras que los pueblos incluidos en este primer grupo pertenecían, al parecer, a una misma unidad étnica,
Los de otros rincones de la península podrían definirse más bien como un continuum cultural. La franja costera, que se extiende desde la vertiente francesa de los Pirineos y Cataluña hasta Murcia, incluida una parte al menos del Valle del Ebro, y más al sur, el Valle de Guadalquivir, estaban habitados por una serie de pueblos llamados íberos, por los arqueólogos modernos. Las noticias confusas de las fuentes antiguas dejan por lo menos perfectamente claro que no se trataba de una unidad política, y los estudios arqueológicos reflejan asimismo unos grados de desarrollo muy distintos entre ellos. Al sur, en la parte occidental del valle del Guadalquivir, le ocupaba un reino llamado por los griegos Tartesos, legendario ya en el siglo VI a.C. por su riqueza en minerales, idea que se ha visto confirmada por los objetos de oro y plata hallados en los ajuares funerarios de La Joya, en la región de la Huelva, el Carambolo, o sea, a las afueras de Sevilla, y otros yacimientos de la zona. En esta región, llamada por los romanos Turdetania, se conservan importantes restos de numerosos asentamientos urbanos, que según han sugerido algunos habrían sido modelados a imitación de las ciudades fenicias y cartaginesas que ocupaban la franja costera que se extiende de Cádiz a Cartagena. En la costa oriental de la península, el desarrollo de la cultura ibérica se produjo al parecer más tarde. Por ejemplo, en la curiosa ciudad amurallada de Ullestret, citada al suroeste de la colonia griega de Emporión, la moderna Empuries, mucho más afín al modelo griego en el que sin duda alguna se basaba. Parece además a juzgar por las inscripciones descubiertas que se utilizaban distintos tipos de lengua y modalidades de escritura. Uno en la zona correspondiente al Algarve y en la provincia de Huelva, otro en el Valle Medio y Alto de Guadalquivir, Murcia y Albacete, y un tercero en Levante, Cataluña y el Valle del Ebro. A pesar de tales diferencias, sin embargo, existen sorprendentes analogías entre todos estos pueblos, suficientes en cualquier caso para justificar materialmente la idea de cultura ibérica, al margen de que dicho concepto tenga que ver o no con cualquier otra unidad étnica o lingüística. Los alfabetos utilizados, incluso al noroeste de la península, donde más fuerte es la influencia griega, eran muy semejantes entre sí y al parecer proceden del alfabeto semítico, seguramente aprendido de los fenicios. Y aunque las lenguas utilizadas en dichas inscripciones no sean identificables, desde luego no son indoeuropeas, y por lo tanto son distintas de la lengua empleada por los celtíberos en las escasas inscripciones que poseemos escritas en una lengua céltica y por consiguiente indoeuropea, y en el alfabeto ibérico. Se han descubierto, además, en toda esta región, unos estilos de cerámica muy característicos, y también existe una cultura fina de estilo típicamente ibérico, muy difundida por toda la zona del sureste y el suroeste peninsular. Independientemente de que existan otros rasgos que unieran a los diversos pueblos ibéricos, es evidente que todos ellos sufrieron el impacto de los dos grandes movimientos colonizadores que se desarrollaron entre los siglos IX y VI a.C., el de los fenicios y el de los griegos. Los fenicios fueron los primeros en llegar a Occidente y ya se habían establecido en Cartago, en el norte de África, a finales del siglo IX o comienzos del siglo VIII a.C. Más o menos por esa misma época empezaron a establecer colonias en la península, especialmente en Cádiz, la Gadir fenicia y posteriormente la Gades romana, que ocupaba un emplazamiento perfecto para sacar provecho de los ricos minerales con los que comerciaban los tartesios. Lugar destacado entre ellos ocupaba la plata de Sierra Morena, la procedente de las minas que circundan Río Tinto, e incluso quizá la que se extraía en la comarca minera de Linares, en el Valle Alto de Guadalquivir.